Una vez al año los miembros de mi comunidad y yo mismo participamos de unos ejercicios espirituales de una semana, cerca de una semana, digamos. Y estos ejercicios espirituales se pueden hacer colectivamente o en grupos, ¿no? Con alguien que dicta los ejercicios espirituales, o se pueden hacer individualmente. Y cuando se hace individualmente, los que lo hacemos individualmente en el año buscamos un lugar propicio donde hacerlo, donde podamos tener suficiente recogimiento y al mismo tiempo acceso al Santísimo Sacramento, y en el caso de los que son sacerdotes, al poder celebrar la Eucaristía. Entonces uno de mis hermanos fue al monasterio trapense conocido con el nombre de Tre Fontane en Roma. Este monasterio fue un monasterio originalmente cisterciense fundado por el mismo San Bernardo de Claraval en el siglo XII, y San Bernardo fundó el monasterio en Roma por pedido de un papa, porque este es un lugar donde habían martirizado a toda una legión de militares romanos, que era una legión compuesta toda por cristianos. Y en la persecución de Diocleciano mataron a todos estos, a toda esta legión completa, más de 1200 soldados, y incluyendo a su líder, los mataron a todos ahí, los martirizaron, y todos estos dieron su fe voluntariamente, porque se les ofreció la oportunidad de renunciar a la fe, vivir e incorporarse en otra legión del ejército romano. Y ellos, todos, absolutamente todos los miembros de esta legión, desistieron y murieron mártires, ¿no? Este lugar era un lugar insalubre, era en uno de los pantanos que rodeaban Roma, quedaba en las afueras en ese entonces, y hoy en día está dentro de la ciudad. Y es una zona, un monasterio muy bello, donde los fieles que visitan Roma pueden asistir, si desean, al rezo de las completas, que es alrededor de las 8:15 u 8:30 de la noche, la oración nocturna, donde rezan además una forma muy bella, una versión muy bella gregoriana de la salve al final del día, y apagan las luces de la iglesia y dejan encendidas solo las luces que iluminan un vitral de la Santísima Virgen María, expresando confianza en la Madre que se vuelve la guía al final del día y en medio de las dificultades, en medio de la noche. Recuerden ustedes que la noche significa también el momento de las tinieblas y significa también la llegada de la muerte, ¿no? Entonces, de manera emblemática, estos monjes que eran originalmente cistercienses y luego se sumaron a la reforma trapense, y por eso son trapenses ahora, realizan esta oración nocturna de esta manera tan bella, a la cual los visitantes se pueden sumar, ¿no? El, este hermano que participó de la vida monacal y de la celebración de la liturgia de estos monjes, me compartía lo increíblemente conscientes que son estos religiosos contemplativos de su misión de rezar por el mundo y de su misión de interceder no solamente por la iglesia militante, por la iglesia que peregrina en esta tierra, por todos los cristianos que peregrinan en esta tierra, sino también por todos los pecadores, por todos los que en el mundo ignoran, detestan, atentan contra la iglesia y que pecan además empedernidamente y con absoluta convicción, ya sea porque han caído en los vicios más allá de lo que la fuerza de voluntad les da, ya sea porque simplemente odian a Dios, ¿no? Y existen personas que efectivamente odian a Dios
y han optado por hacer el mal. No son la mayoría, pero no son pocos. Y entonces estos monjes son conscientes que a ellos les corresponde mantener los pilares del mundo en pie. Y los pilares del mundo se mantienen en pie gracias a que a través de la oración se atrae sobre el mundo la gracia, el bien, el perdón, la misericordia de Dios en un mundo que está profanando el nombre de Dios, que está maldiciendo el nombre de Dios con una serie de actos que la mayoría de personas realizan de forma inconsciente, ¿no? Como digo, existen aquellos que han optado en contra de Dios y que de alguna manera lideran estos actos pecaminosos con convicción, con energía, pero la mayoría son personas que no saben de Dios, que no conocen de Dios, que han perdido el rumbo o que nunca lo tuvieron y que simplemente se dedican a atraer el mal no solamente sobre sí por medio de las conductas pecaminosas y perversas, sino que atraen el mal sobre el mundo y atraen, obviamente, el rechazo de Dios sobre estas cosas que son embadurnadas, ensuciadas por el pecado. Entonces, es sorprendente cómo en este rincón de una ciudad en la que hay mucho pecado, como es Roma, ¿no? Detrás de unos muros que tienen cerca de 1000 años, hay unos hombres en constante vida de oración que se levantan para rezar maitines la primera hora de la mañana a las 3:30 de la mañana y que desde esa hora no cesan en rezar en común, en la liturgia de las horas en común, con la celebración de la Santa Misa y la adoración eucarística, y cómo estos hombres van sucediéndose de generación en generación, de tal manera que este monasterio nunca ha estado vacío, ¿no? Y al mismo tiempo llevan una vida muy ascética y muy exigente, donde la comida es muy austera, prácticamente no se come carne, no se come carne de res, comen pescado 2 veces a la semana y el resto de la alimentación es una alimentación en base a vegetales, ¿no? De tal manera que la misma alimentación es conducente a una vida centrada en lo espiritual, centrada en la oración. Y a esto se suma el trabajo, recuerden ustedes el lema de los monjes, ora et labora, reza y trabaja, ¿no? El trabajo que realizan, el trabajo cotidiano que realizan, que también está dedicado a Dios constantemente, y los momentos de meditación y de oración personal, a la oración colectiva constante, porque rezan maitines, luego rezan el oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Todas las horas del día rezan en común. Y en consecuencia la campana está sonando con mucha frecuencia, llamando a los monjes a la capilla desde donde rezan estas oraciones y en las cuales a la oración de completas es posible asistir quienes están en Roma. Y como digo, rezan la liturgia de las horas propia de los monjes, que es un poco distinta a la liturgia de las horas que se reza en el resto de la iglesia. Tienen su propio libro de las horas y en consecuencia resulta especialmente bello escuchar a los monjes cantar la oración de completas del fin del día para ellos, y en esta oración de completas encomendarse a la Santísima Virgen María a través del canto conclusivo de la salve, del Salve Regina, ¿no? O sea, rezar la oración de la salve en latín con un cántico que no es habitual, es propio de ellos, es la forma gregoriana de cantar la salve, pero una de las cosas que me sorprendía es cómo este hermano mío había podido
conversar con uno de los pocos monjes autorizados a relacionarse con el exterior a través de las confesiones o de la consejería espiritual, y cómo la vocación más joven era la de un joven musulmán turco que se había convertido al catolicismo y que luego de convertirse del islamismo al catolicismo había decidido entrar a la vida religiosa porque había descubierto un llamado. Originalmente entró a una comunidad de vida activa y en la vida activa se dio cuenta que tenía un llamado a la vida contemplativa, a la oración. Y cómo el temple de estas personas son cualquier cosa menos lo que muchas veces la gente imagina, que la gente que entra a la vida contemplativa es gente que de alguna manera fuga del mundo. Estos monjes se encuentran en la frontera, en la avanzada de la lucha contra los males del mundo, solo que se encuentran en la frontera espiritual, no en la frontera física. Estos monjes obviamente no están en la vida activa, pero en la vida contemplativa luchan contra el demonio cotidianamente y son conscientes de que su oración elevada al cielo previene al mundo de colapsar en las manos del mal. Y precisamente porque previene al mundo de colapsar en las manos del mal, el demonio lo detesta. Y porque el demonio lo detesta, el demonio los asalta y los tienta. Y por eso están, como digo, en la primera línea del combate espiritual. Esto simplemente lo comparto como una manera de rendir homenaje a los religiosos y religiosas contemplativas, y lo bella e importante de esa vocación, y cuánto tenemos que rezar en agradecimiento porque existen los monjes y las monjas en la vida de la iglesia, y cómo esta es una vocación digna de ser contemplada por cualquier joven que descubre el llamado a luchar por el bien del mundo a través de esta forma que es la vida contemplativa. Que tengas un buen día.